Ante todo, el agradecimiento a todos los colegas, los amigos que se han acercado para esta primera reunión del ciclo que ya lleva varios años en el Centro Argentino de Estudios en lo Penal Económico. El tema, es entonces el del ciclo de la jurisprudencia y hoy es la primera reunión que tenemos de este año. Así que un placer recibir a todos ustedes y muy especialmente a las dos expositoras que hoy vamos a tener, Agustina Ortiz Dendaris y Graciela Manonelas, que son las que nos van a acompañar. Como ustedes saben, la metodología de estas reuniones es la presentación primero de los temas a cargo de cada una de las expositores. Va a empezar Agustina y luego hacemos entonces la puesta en común, una parte que resulta muy interesante, que son reflexiones, preguntas, etcétera. Agustina, muy buenas tardes, gracias por estar acompañándonos en esta primera reunión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Humberto, bueno, Graciela y bueno, y a Santi también que hoy vengo a reemplazarlo. Así que bueno, la realidad es que, bueno, como ustedes saben, a partir de el 2 de enero estamos con un cambio trascendental, ¿no? Una nueva ley penal tributaria, la 27799. Así que la idea era buscar qué era lo que podíamos tener a nivel jurisprudencial, que después también, bueno, Graciela va a aportar unos fallos muy interesantes, pero ¿qué es lo que vemos? Bueno, en primer lugar, soy funcionaria pública, así que siempre me parece que es importante hacer este disclaimer de que siempre las opiniones que yo vaya a vertir en este tipo de espacios son estrictamente personal y académico y obviamente no representan la posición de mi lugar de trabajo, es decir, de ARCA, ni de otro organismo público. Entonces, me parecía cuando empecé a buscar, que conversaba con Humberto, bueno, a ver qué fallos había, y la realidad es que me hizo acordar mucho a esta obra de Casimir Malevich, el punto negro, ¿no? El cuadrado negro. En el siglo XX se presenta esta obra que viene a barrer, digamos, con todo lo que se venía entendiendo como la pintura clásica, ¿no? Las imágenes, etcétera, y nace, digamos, esta cuestión de el arte más abstracto. Bueno, me parecía interesante vincularlo con la misma situación que se ve hoy con la ley 27799, ¿no? Desde el 2 de enero las reglas cambiaron y la única certeza que nosotros podemos ver a nivel jurisprudencial es básicamente la aplicación del principio de ley penal más benigna. Si ustedes hacen este trabajo como hice yo las últimas semanas de todos los días fijarme en la página anterior SIG, hoy es Corte Suprema de la Nación y Tribunales Federales, van a ver que la mayor cantidad de los casos se vincula con la aplicación de este principio. Ahora bien, ¿cómo podemos darle a la aplicación de este principio una exposición más interesante, digna de este tipo de espacios? Y me pareció interesante hacer un análisis como una hoja de ruta, ¿no? ¿Cómo se va aplicando este principio en distintas instancias o respecto de distintas circunstancias? Y de esa manera encontré cuatro situaciones puntuales, una en instrucción, que en general las de instrucción es difícil abordar a este tipo de resoluciones y muchas veces las conocemos más que nada por publicaciones más de diarios o etcétera. Algunas de tribunal oral, que en estas encontré cinco muy interesantes. ¿Cómo juega el principio de ley penal más benigna con los distintos institutos de extinción de la acción penal, ya sea por pago, en los términos de la ley 27743, la última moratoria vigente, el artículo 16 o la reparación integral del daño? Y cómo finaliza, ¿no? Es decir, una vez que terminamos la causa penal tributaria, ¿qué implicancias tiene desde el punto de vista estrictamente fiscal? Y esta cuestión de que la deuda obviamente sobrevive por la independencia prescripta en el artículo 20 del régimen penal tributario. Entonces, voy a ir por cada una de las instancias que les venía mencionando de estas cuatro situaciones puntuales. La primera de ellas, ¿qué podemos destacar por lo menos de esta resolución del 11 de marzo de la Justicia Federal de Entre Ríos? Desde ya que la aplicación del principio de ley penal más benigna es una cuestión de aplicación unánime por todas las partes, por la defensa, por la fiscalía y también por el juez. Y vemos que el principio de ley penal más benigna, en este caso en particular, hace una mención
que la hace en casi todos los casos, pero esta dimensión convencional del planteo, es decir, este principio consagrado en nuestro Código Penal, que también tiene una vinculación directa con la Convención de Derechos Humanos. Este lo que hace a la primer parada, es decir, en instrucción, que en términos generales, si ponía todos los casos que replicaban esta situación, podríamos estar hablando un montón de horas, por eso elegí uno solo, porque en términos generales representan lo mismo. Ahora, en tribunal oral vamos a ver dos situaciones, en realidad tres situaciones. La primera de ellas es cómo se plantea una situación de una causa ya elevada a juicio, cómo se aplica la ley penal más benigna, luego de cómo se aplica el principio de ley penal más benigna en una causa que ya tiene condena, pero no firme, y en última instancia otra causa también en la que ya se encuentra con condena firme y en ejecución. Es decir, cómo vamos viendo la aplicación del principio en distintas etapas o estadios propios de la causa. La primera de ellas me pareció interesante esta resolución del Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia, donde desde ya que se extingue la acción penal por ley penal más benigna, pero en este caso el Ministerio Público Fiscal deja a salvo un criterio personal de improcedencia del principio, indicando que era una mera actualización. No obstante, por cuestiones de política criminal en función de lo que y en función de lo que ya se desarrolló en el precedente Vidal de corte, es que correspondería la aplicación del principio de ley penal más benigna y además también cita la instrucción 1 del 2026. Luego vemos eso, lo que sería una primera instancia en el tribunal oral. Después vemos otra situación en la cual también cuando el tribunal va a resolver, en este caso es distinto porque vemos que el Tribunal Oral Federal de San Juan en este caso sobresede de oficio. No vemos una solicitud por parte de la defensa a los fines de aplicar este criterio y para fundar su tesitura, desde ya que rechaza la tesis de la mera actualización, cita a Vidal, pero lo que me pareció interesante es que no solo vuelve a citar en la instrucción del fisco, sino que además cita una resolución del Ministerio Público Fiscal, puntualmente del Distrito de Mendaza, para así sostener que no era necesario la solicitud por parte de, de la defensa o de alguna de las partes del proceso y directamente la aplica de oficio. Pero además la aplica de oficio indicando que el artículo 2 del Código Penal se aplicaría así sin más. Un precedente que me pareció interesante porque fue de los distintos que vi en lo que hace a la aplicación de este principio. Luego tenemos una situación en la cual ya tenemos una condena, pero que esta aún no está firme por encontrarse recurrida ante, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este fue el primer caso que vimos de ley penal más benigna del 13 de enero de este año y en la cual también fue interesante porque el fiscal a priori entendía que no se aplicaba el principio de ley penal más benigna, pero se dio efecto de pleno derecho a la aplicación del principio, aún mediando condena, destacando que en este caso no se encontraba firme. Misma situación con el Tribunal Oral Criminal número 3 de San Martín, también recurso de queja pendiente ante corte, pero en este caso se volvió a decir lo mismo. El principio de ley penal más benigna es una cuestión de orden público y por tanto es aplicable a cualquier estado del proceso. Es decir, acá se vuelve a hacer hincapié en que opera incluso sobre las sentencias condenatorias. Y este que me pareció el más interesante, también del Tribunal Oral Criminal número 3 de San Martín, que en este caso se dicta no el sobrecimiento, sino la absolución, porque había ya ejecución de la condena, finalizaba en 2027, y en este caso se indicaron dos cuestiones que me parecían interesantes. La primera de ellas es la facultad del juez de ejecución para poder sobreseer de manera expresa. También la cita al Código Procesal Penal Federal del 394, más allá de que no era aplicable en este caso concreto, haciendo hincapié en que estos años que se había cumplido la condena no va a generar indemnización porque hay una ley posterior con una desincriminación. Y lo mismo la exención de costas, la exhibición de costas a Arca, porque tenía razón plausible para litigar los términos del 531. Así que me pareció por demás el más interesante,
por estas razones. El dictado de la absolución, la competencia para hacerlo en este caso, la exhibición de costas, como asimismo la falta, digamos, de indemnización por el periodo cumplido, que lo aclara también expresamente. Hasta acá terminamos con lo que serían las dos primeras paradas, es decir, algunas apreciaciones en materia de instrucción y otras en materia de tribunal oral, ya sea en cuanto a la instancia propia del tribunal oral, al cumplimiento de la condena y a una condena que no se encontraba firme. Luego venimos con esta tercer parada, que también me parecía interesante destacarla, que son paradas vinculadas con extinciones por regularización fiscal, en las cuales vemos que aún mediando la procedencia, en este caso, por ejemplo, de la regularización en los términos de la ley 27743, de igual manera prima el criterio de ley penal más benigna. Es decir, el criterio de ley penal más benigna, por lo menos en lo que hace a los precedentes que estuve viendo, es el que termina resolviendo la cuestión en cada uno de los casos. En este caso, se dicta el sobreseimiento. La Cámara confirma que se habían cancelado las deudas previa a la entrada en vigencia de la norma, pero por economía procesal termina aplicando ley penal más benigna. Más allá de que el artículo 5 de la ley 27743 operaba en el caso concreto, al tornarse la conducta atípica, se termina resolviendo por ley penal más benigna. Luego, una causa de la Sala 2, también de Bahía Blanca, donde en este caso no se trata expresamente de la cuestión de ley penal más benigna, pero interpreta el artículo 16 en cuanto a esta cuestión de cancelación íntegra en línea con lo que se venía interpretando con la ley 27430, pero más allá de eso, con esta nueva ley también se sostiene lo mismo y este fallo lo corrobora. Y la tercera de estas también de la Sala Primera de la Cámara Federal de San Martín, donde se había sobreseído por 59.6 y la Cámara, en vez de confirmar o no la aplicación de este instituto, aplica otra vez por economía procesal la ley 27799. Es decir, con estos tres casos vemos que, pese a haber otros regímenes de salida del proceso, termina primando siempre la resolución mediante el principio de ley penal más benigna. Y la última parada, ¿no? La deuda sobrevive, es decir, continúa la posibilidad de cobro por parte del fisco, es una obviedad, pero más allá, por lo dispuesto en el artículo 20 del régimen penal tributario, pero más allá de eso, el Tribunal Oral de lo Penal Económico, en una resolución del 12 de marzo de este año, también lo vuelve a decir. Las obligaciones tributarias subsisten y deben resolverse. Más allá que el derecho penal se retire, la deuda va a permanecer. Entonces vuelve a hacer hincapié en este principio de independencia penal de la administrativa, en línea también con el precedente Curel del año pasado de la Corte Suprema, no obstante que sabemos que es un voto en disidencia. Entonces, en cuanto al principio de ley penal más benigna, en lo que hace a la ley 27799, que parecería ser, en términos de análisis jurisprudencial, que es la mayor cantidad de resoluciones que vamos a encontrar con este tema. Podemos tener 4 hilos conductores, 4 conclusiones de estos 4 estadios. La operatividad de pleno derecho, el rango constitucional y convencional que se le da en cada una de las resoluciones, la desestimación de la mera actualización en lo que hace a la ley 27799 y la independencia penal administrativa en cuanto a la falta de extinción de la obligación tributaria pese a la extinción de la causa penal. Por eso en esta línea, como mencionaba al principio, hoy tenemos esta situación más de cuadrado negro, de volver a comenzar y lo único que vemos a la fecha son resoluciones más que nada vinculadas con ley penal más benigna, lo que no obsta que en el transcurso de los meses podamos ver color u otras resoluciones con otras temáticas que seguramente Graciela ahora nos va a comentar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Agustina, muy buena presentación ha realizado.
Y entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda expositora, Graciela Manonellas, que también nos va a presentar otros antecedentes jurisprudenciales. Bueno, ya estamos. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Gracias. Bienvenidos a esta primera reunión del ciclo de jurisprudencia penal tributaria, que este año, como decía Agustina, vamos a tener novedades. Ya las tenemos, ¿no? Esta mañana yo hablaba un poco de esta ley de inocencia fiscal, que bienvenida sea, porque de esta manera se consigue algo muy importante en lo que hace al derecho penal, ¿no? Que es el tomar a la persona como tal. Es decir, vamos a ver si esta persona, su hecho, su actuación, tuvo entidad suficiente como para llevarla a la categoría de delito, que como todos sabemos es la última ratio. Entonces se invierte el cargo de la prueba, ¿no? Porque antes parecía que, bueno, ya con un monto todos evasores. Hoy estamos tomando el derecho penal de avanzada. Vamos a llevar a la justicia aquellos casos que tengan entidad. Y aquellos otros no significa que van a quedar en el campo de la nada. No, no. Ahí vamos a aplicar una infracción, llámese multa. Bueno, he seleccionado algunos casos. Pido disculpas si me escuchan toser, si hago pausas y demás. Vengo de un congreso en el sur donde llegué con 3 grados de temperatura, frío, lluvia, así que no podía menos que tener un enfriamiento. Pero bueno, vamos adelante. Primer fallo, qué repercusión, ¿no? La AFA y la resolución de la justicia. Me pareció interesante este fallo, que tengamos en cuenta que hay varios. Este es lo que hace a la parte penal tributaria. Ahí no sé si sale bien los antecedentes, pero bueno, cualquier cosita Perfecto, yo. perfecto, Graciela, sale ¿Sí? perfecto. En la causa AFA sobre ley 27430, llámese régimen penal tributario, se forma un incidente. ¿Por qué? Porque la defensa técnica de Claudio Fabián Tapia y de la Asociación del Fútbol Argentino interpone una excepción de falta de acción. ¿Por qué dice? A ver, los hechos denunciados por Arca no constituyen delito. ¿Por qué? Porque son atípicos. Ese es el argumento central de su defensa. ¿Y por qué son atípicos? Dice la defensa de Tapia y de la AFA. Porque la resolución 17-2024 y las sucesivas prórrogas, ¿qué hicieron? Suspendieron el inicio de juicio de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Y a quién? A determinados contribuyentes, entidades sin fines de lucro. Entonces, como están suspendidos los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, no pueden hacer una denuncia. ¿Qué había pasado acá? Arca funda su decisión por la apropiación indebida tributaria por IVA y apropiación indebida previsional. Artículo 4 y 7 del régimen penal tributario, apropiación indebida de tributos por un lado, apropiación indebida previsional. Para aquellos que conocen el tema, perfecto. Para aquellos que no, les digo, ¿qué es esta apropiación, tanto tributaria como previsional? Es quedarse con dinero del otro. Es dinero del otro que hay que llevarlo a Arca, al organismo, y sin embargo se los queda. Prestemos atención en esto. Esto constituye delitos que están encuadrados en el artículo 4 y 7 del régimen penal tributario. Vamos de nuevo con la defensa. Dice, no se puede admitir como exigible una deuda que no se puede ejecutar judicialmente, porque esto es incoherente, dice la defensa.
Los tipos penales del 4 y 7 de la ley 27430, ¿qué son? Acá con buen criterio da la definición. Son figuras omisivas que se van a verificar por la falta de pago dentro de los 30 días que establece la norma y están justificados punitivamente por el abuso de confianza del contribuyente, porque dispone de fondos que son ajenos como si fueran de él, como si fueran propios. Pero, después de esta definición correcta que hace la defensa, dice, a partir de las resoluciones del Ministerio de Economía y del organismo recaudador, hay un elemento esencial acá, que la obligación de realizar ese pago no estaba. Entonces no puede configurarse el delito. ¿Por qué? Porque no era exigible, esto había sido postergado. Postergado. Prestemos atención acá porque acá ya la defensa se está, desde mi punto de vista, equivocando en varias cosas. ¿Qué dice el fiscal? Se le corre vista y el fiscal con buen criterio, el doctor Claudio Navas Rial, dice, bueno, vamos a librar un oficio a ARCA para que diga si estas obligaciones denunciadas seguían con la misma fecha de vencimiento o se habían corrido. Entonces, ARCA considera que no, la fecha estaba. Entonces pide que se rechace este planteo de falta de acción. Y además dice algo muy importante, la interpretación que hace la defensa llevaría a extender la aplicación de los procedimientos administrativos al campo penal y llevaría a derogar este campo penal. Ahora, esto es una violación, por supuesto, que está ya consagrada en el artículo 1 del Código Procesal Penal Federal. ¿Qué dice la querella ARCA? Una vez que se ha cumplido la fecha de vencimiento, señores, hay una obligación exigible. Hace una presentación, también solicita el rechazo de falta de acción y dice que la tipología penal en la que ARCA enmarcó estos hechos denunciados son delitos de omisión de carácter instantáneo y se consuman tanto en la faz material o objetiva en el momento preciso de haberse realizado el pago, es decir, después de los 30 días que establece la norma como plazo de gracia. Si bien estaba suspendido, sigue diciendo la querella ARCA, los juicios de ejecución fiscal y las medidas cautelares, no se prorrogaron los plazos. Entonces, resulta muy difícil comprender que la contribuyente denunciada retenga efectivamente sumas de dinero que pertenecen a terceros. Por lo tanto, ARCA, la querellante, pidió el rechazo de lo expuesto por la defensa. Viene la sentencia. El juez consideró que admitir estas resoluciones que puedan tener vigencia dentro de una norma penal tributaria afecta principio de legalidad tan importante del 18 de la Constitución. El planteo que hace la defensa, dice el juez Amarante, es desacertado, porque suponer que la suspensión del ejercicio de potestades administrativas que tiene el fisco, llámese medidas cautelares, esto no equivale a que neutraliza el sistema penal, el reproche penal. El delito tributario no es equivalente ni encuentra fundamento en una deuda tributaria. Dice, a ver, no estamos hablando de que porque no paga se lo quiere mandar a la cárcel. Acá no estamos hablando de una prisión por deudas. Estamos hablando de dinero que se ha tomado, no se ha derivado a ARCA y se lo queda a un tercero, dinero que no le corresponde. Sigue diciendo el doctor Amarante, la deuda tributaria carecería de exigibilidad jurídica en razón, mejor dicho, aborda el problema que dice la defensa en este último párrafo. Y dice, las normas administrativas dictadas por el Ministerio de Economía y el organismo recaudador suspendieron la posibilidad de ejecución fiscal. Eso quiere basar la defensa. Que como está suspendida la ejecución fiscal, también está suspendida hacer la denuncia. Y más todavía, dice la defensa, los plazos se corrieron porque están suspendidos.
Nada de eso es así. El juez dice, el planteo de la defensa tiene una inadecuada distinción entre la exigibilidad de la obligación tributaria y la ejecutabilidad de la deuda. La deuda es exigible. Las resoluciones nada dijeron que dejaba de ser exigible y que la persona se la podía quedar la plata. Esa exigibilidad tiene un precepto legal. Precepto legal que dice, señores, después de los 30 días hay que llevarla al organismo recaudador. Es del organismo, mejor dicho, es del contribuyente al cual se la retuvo y se ingresa a las arcas de ARCA. Entonces, el hecho de haberse dictado normas administrativas por la cual se suspende la ejecución fiscal, esto no dice que no, la deuda no estaba vencida ni que no era exigible. Sí, sí, claro que era exigible. Por lo tanto, Amarante considera que no hay que hacer lugar al planteo. Acá unos pequeños comentarios que llamaron mi atención porque, a ver, he escuchado algunos comentarios que no estuvieron de acuerdo con el juez. Por supuesto, las opiniones son todas válidas en la medida que tengan fundamento. Desde mi punto de vista, yo no vislumbro ninguna circunstancia que desincrimine el delito. La defensa pretende que el procedimiento administrativo de suspensión de la ejecución fiscal se lleve al proceso penal. Error. El poder legislativo es el que dicta las leyes. Y si el poder legislativo quería sacarlo del ámbito penal, bueno, así hubiera dictado una norma. Y algo muy importante, Arca no denunció una deuda tributaria, porque no existe prisión por deuda. Arca lo que denunció es que hay una deuda exigible que no fue transferida a las arcas y se quedó el contribuyente. Por lo tanto, considero que en este fallo se analiza cuál es el delito y su consecuente denuncia y veremos qué pasa luego. Por lo tanto, coincido con esta resolución judicial, con el dictamen del fiscal y de la querella. O sea, al resultar exigible esta obligación y al no haberse cumplido el plazo legal de 30 días, caemos en los tipos penales 4 y 7. Y no caemos en la persecución de un delito porque no se pagó. No, no, esto no es así. Tengamos en claro, y esto de mi punto de vista es muy importante, no existe la prisión por deuda. Por lo cual, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo con este fallo. Vamos a ver qué pasa, porque esto obviamente la defensa lo ha apelado. Tenemos otro fallo. Aplicación de la probation en los delitos tributarios. Vamos a ver qué pasa acá. Esta mañana casualmente estuvimos hablando de la probation. Esta causa es de la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala Segunda. Autos Fosselli, sobre evasión agravada tributaria. Acá dice evasión agravada tributaria, pero después, claro, con el cambio de los montos y demás, pasa a ser evasión agravada simple. Eso no lo vislumbré muy bien. Pero bueno, quedémonos con que es evasión. Este fallo de la casación fue por forma unipersonal de la doctora Ángela Ledesma. El Ministerio Público Fiscal estaba integrado por el doctor Javier De Luca, para aquellos que estamos en la facultad, muy conocido el doctor. ¿Qué fueron los hechos? El Tribunal Oral Criminal número 5 de San Martín resolvió no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba que había realizado el señor Fossetti. Llámese probation. Contra este pronunciamiento, la defensa de Fosselli interpone el recurso de casación, obviamente. Y dice, a ver, el sentenciante, es decir, el Tribunal Oral Criminal Federal número 5, rechaza el pedido de esta defensa solamente por lo que dijo el fiscal, sin hacer referencia a la necesidad de que exista un debate oral y público. O sea, la defensa considera, debería haber sido el tribunal oral el que así lo resuelva. Ahora bien,
sigue diciendo, se la tienen que conceder a mi defendido, porque él no tiene antecedentes y además el delito que se le atribuye permitiría dejar una eventual condena en suspenso, es decir, que no tendría que perder la libertad. Y el tribunal lo único que se dedica a decir es que no puede apartarse de la negativa del fiscal. Se presenta al fiscal en los autos y considera que no hay que hacer lugar al recurso de la defensa por considerar, bueno, primero la oposición de él, o sea, del fiscal, y además no hay argumentos para que se aplique el 76 bis, para que no se aplique, mejor dicho, el 76 bis del Código Penal. El 76 bis del Código Penal, recordemos, que dice, el tratamiento a prueba, la probation no se aplica para Código Aduanero 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones. Entonces el fiscal dice, ojo, tenemos esta norma, con lo cual después voy a hacer un planteo, según mi opinión, sobre esta norma. Pero sigamos adelante con el fallo. ¿Qué dice la casación? La casación integrada únicamente por la doctora Ledesma, unipersonal. Surge del requerimiento de elevación a juicio que el fiscal le imputa a Foseli, quien tenía el control material, era el actor principal, ¿no?, en la ejecución de este hecho, declaraciones juradas engañosas. Y de esa manera, como había facturas apócrifas, evade el monto de 2.110.000 y algo más. Evasión tributaria simple califica la conducta. Artículo 1 del régimen penal tributario, en su calidad de autor material, artículo 45 del Código Penal. La defensa de Foseli pide, como vimos, la suspensión del juicio a prueba y se basa nada más y nada menos que en el fallo Acosta y Norberto de la Corte Suprema. Y dice, la suspensión del juicio a prueba tiene que dársele en tanto exista la posibilidad de una condena condicional. Y en este caso, dice la defensa, puede haber una condena condicional. Bueno, que no tenía antecedentes, no era funcionario público, y en muchos otros casos se aplicó la probation. Además dice, el proyecto de reforma del régimen penal tributario, acá fíjense que no ponen la fecha 20 de agosto del 25, ¿no es cierto? Se reforma el 2 de enero del 2026. Dice, está en tratamiento en la Cámara de Diputados, tiene por objeto actualizar los montos, cosa que, como todos sabemos, ya se hizo, afortunadamente. Por lo tanto, el monto que se le está endilgando de 2.110.000 y algo más quedaría fuera, de acuerdo a la futura modificación que va a haber. Bueno, además dijo, Foseli ofrece pagar esa suma y además ofrece realizar las normas de conducta que le fije el tribunal. Viene el apoderado de Arca, que ya se había manifestado por escrito que rechazaba la probation y por lo tanto consideró que no era necesario que fuera a esta audiencia. En este caso prevalece la ley especial, considera tanto el fiscal como Arca, que cuenta con un mecanismo propio de extinción, ¿no es cierto? La ley, el régimen penal tributario, tiene un mecanismo propio de extinción, de fuga del proceso que está en el artículo 16. Pero bueno, no es el ámbito ahora para tratarlo. Entonces dice, como tiene un mecanismo de salida del proceso, no cabe aplicar la norma general que es la del 76 bis del Código Penal. ¿Qué dice finalmente después de hacer este recuento la doctora Ledesma, vocal de la Casación Federal? Adelanto que la defensa de Foseli va a tener, desde mi punto de vista, favorable acogida. ¿Por qué? Porque esto yo ya lo dije en la causa Cobolo-Ugarte en el año 2014. Y además considero, dice la doctora Ledesma, esto se debe analizar
a la luz de la tesis amplia que ha establecido ya la Corte Suprema en el fallo Acosta. Se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación que sea más extensiva cuando se trata de reconocer derechos de la Constitución. E inversamente, dice la doctora Ledesma, a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones. Fíjese qué importante este argumento de la doctora. Lo voy a leer. Para aplicar el instituto, dice, se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de proteger derechos, de reconocer derechos protegidos. ¿Qué garantía está invocando acá la doctora? Pro homine. E inversamente a la interpretación más acotada, más restringida, cuando se trata de establecer restricciones en contra del imputado procesado. La posibilidad del juicio a prueba fue tratada por el tribunal como una mera controversia, pero debió ser abordada, debió ser fundada, dice la doctora. Máxime, cuando el fiscal, el acusador público, omitió efectuar un juicio de oportunidad, que lo está estableciendo el Código Procesal Penal Federal. Entonces, teniendo en cuenta que el titular de la acción pública no alegó ninguna razón entendible, considera la doctora, para continuar con el proceso penal, porque lo único que dijo no corresponde porque el 76 bis del Código Penal dice que no. Entonces, como él no alegó un fundamento sólido, considero que corresponde hacer lugar a lo expuesto por la defensa sin costa. Y finalmente, voto unipersonal se hizo lugar. Dejé para lo último mi opinión con relación al 76 bis del Código Penal, que dice la probation no se aplica para Código Aduanero, régimen penal tributario, de la 24769 y sus modificaciones. En materia penal es muy importante atender a la letra de la ley. Yo no me puedo apartar de la letra de la ley y decir, bueno, más o menos me parece esto. No. Dice, no se aplica a la 24769 y sus modificaciones. Pero ¿qué pasa? La 24769 no existe más, fue derogada. ¿Cuál salió? La 27430. Y ahora con la modificación de que ya estuvo hablando Agustina. Entonces no podemos decir que sigue prohibido, porque la 24769 y las modificaciones el Código Penal dice, no. Esta ley no existe más y lo que salió no son modificaciones, es una ley nueva. Que el legislador me diga concretamente que el régimen penal tributario, con las modificaciones de la ley de inocencia fiscal, no se aplica a la probation, pero lo tiene que decir el legislador. Yo no puedo hacer una extensión que, bueno, más o menos dice lo mismo, entonces no se puede. No. Pero bueno, es mi opinión. Vamos al último fallo, Sala 2 de Casación Penal, la causa Clantex, de abril del 22. A ver, ¿por qué traje esta? Que lo voy a comentar muy someramente. Porque está la doctora Ledesma también acá. Pero ¿qué pasa? También está el doctor Carlos Maíquez y Guillermo Jacobucci. Por lo cual son 3 en este caso. Y acá se cambia la situación, van a ver ustedes. ¿Qué hizo el Tribunal Oral número 2? No hizo lugar al planteo del artículo 19 de la 26735. ¿Qué es este artículo 19 de la 26735? Bueno, es lo que se agregó al Código Penal, que no se aplica la probation para Código Aduanero y régimen penal, y 24769. Este tribunal oral dijo, no voy a hacer planteo, no voy a aceptar la probation y la rechaza. Tribunal oral 2. Primer voto, considero la defensa, narra, interpone el recurso de casación, porque dice que esta prohibición que trae el 76 bis no deja acceder a la suspensión del juicio a prueba y no hay razón suficiente para justificar esto. Esta norma es inconstitucional
por distintos motivos, y dice que el instituto de la suspensión del juicio a prueba tiene garantía constitucional por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La proscripción de la suspensión del juicio a prueba del 76 bis no tiene fundamentos que hayan sido debatidos correctamente en debate legislativo para llegar a esa conclusión, así dice la defensa. Además, la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal no superó un control de logicidad y fundamentación, porque recuerdo que si bien lo que dice el fiscal es importantísimo para el juez se puede apartar cuando no supera el control de logicidad y fundamentación. Acá la defensa dice que esto no lo superó y que por lo tanto no se tuvo el precedente Cosuta. Entonces, dice, se tiene que aplicar la 27430, que derogó la 24769, y esto, lo que acabo de decir, nada dice el Código Penal de esta ley. Por lo tanto, debería aplicarse la suspensión del juicio a prueba. El Ministerio Público Fiscal se manifestó en contra de este instituto y agregó el fiscal que los principios de igualdad y razonabilidad no estaban lesionados porque el delito era socioeconómico, ponía en riesgo a toda la sociedad, y esta suspensión del juicio a prueba estaba más dedicada a delitos menos complejos, ¿no es cierto? Esto es la opinión del fiscal. Por lo tanto, consideró que no debía aplicarse. Consideró también que esto no fue debidamente tratado en oportunidades anteriores cuando llegó a la Corte. Bueno, viene el voto de la doctora Ledesma, que no lo voy a leer porque ella dice exactamente lo que después va a decir en el fallo que acabo de comentar, que es reciente. Esto ya lo dijo en el 2022. Ella atiende al principio pro homini y considera que se debe aplicar la probation. Pero ¿qué pasa? Hay dos jueces más, Jacobucci y el otro juez, Maíquez, que van a considerar que no se debe aplicar. Por lo tanto, la doctora Ledesma queda en minoría y acá se rechaza la probation. Así que fíjense ustedes los cambios que pueden haber de acuerdo a la sala, de acuerdo a los años, ¿no? Porque este fallo que no se aplicó es del 2022. 2025, la doctora Ledesma, voto unipersonal, la aplica. Bien. Último fallo. Fíjese usted, absolución al presidente de una sociedad anónima, al presidente lo absuelven y condena al gerente y a la empresa por el delito de apropiación indebida previsional. Casación penal, sala 3, GGM y otros. En la sala 3 estaba integrada por 3 jueces también: Maíquez, Geminiani y el doctor Borinsky. Bien, ¿qué pasó acá? Tribunal Oral en lo Penal Económico número 2, ¿qué había hecho? Recordemos, delito de apropiación indebida previsional. Absolvió a María Clara García Mata, que era la presidente. Condenó a Guillermo Gotelli por resultar penalmente responsable de apropiación indebida de recursos de seguridad social del artículo 9, reiterado en 29 oportunidades que concurren por un concurso real, en calidad de autor, y pide la pena de 2 años y 6 meses de prisión. Entonces, absuelve a la presidenta, condena a el gerente, que era el marido de la presidenta. Impone reglas de conducta, fijar residencia, someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia a Ejecución Penal, no cometer nuevos delitos. Condena también a la persona jurídica, GGM, por el mismo delito en 29 oportunidades que concurren realmente entre sí en base al artículo 14 del régimen penal tributario. Bien,
viene la apelación. Arca apela que la dejaron afuera a la presidenta. Y la defensa de Gotelli apela porque lo condenan a Gotelli y a la empresa. O sea, dos recursos de apelación. La defensa, ¿qué dice? ¿Por qué se rechaza el acuerdo conciliatorio que está en el artículo 59, inciso sexto? Dice, si esto ya se había hecho entre la víctima y el contribuyente. Recuerdo, para aquellos que no saben, que este artículo 59, inciso sexto, establece un modo de conciliación y reparación integral del perjuicio, o reparación integral del perjuicio, en determinados casos. La defensa había pedido esto. ¿Por qué pidió el 59, inciso sexto, y no el 16 del régimen penal tributario? Bueno, yo considero porque el 59, inciso sexto, con la ley anterior, no tiene preclusión, es decir, se puede pedir todas las veces que uno quiera. En cambio, el 16 del régimen penal tributario, una sola vez. Bueno, ahora la ley de inocencia fiscal igual modificó eso, pero bueno, no quiero explayarme en temas que no hacen al fallo. El Estado Nacional dice, ofrece una alternativa que mi defendido la aceptó. Ahora, vuestra señoría no la homologa por ritualismos innecesarios o por la mera oposición de Arca. ¿Por qué? Dice, si el acuerdo alcanzado no era entre particulares, era entre el Estado y uno de los ciudadanos. Por lo tanto, no requería homologación. Yo opino que acá se equivoca el defensor. Yo entiendo que la homologación igualmente tiene que haber. Necesita el control del juez. Entonces dice, al haberse arribado a un acuerdo conciliatorio, es el Código Penal quien determina la extinción de la acción penal, es decir, una actividad extra penal, llámese conciliación, tiene efectos en ese ámbito, dentro del Código Penal. El Código Procesal no establece un procedimiento especial, no existe una posibilidad que la consecuencia propuesta por el legislador no ocurra. En resumidas cuentas, el defensor dice, a ver, ¿se pusieron de acuerdo Estado y el ciudadano? Bueno, ya está. O sea, me tienen que dar el 59, inciso sexto. ¿Por qué el juez lo rechaza? Bueno, sigue diciendo cosas fuertes la defensa, porque dice, no hay un dolo directo, porque se pudo probar que no había fondos, cosa que no es así, porque o sea, sí se pudo probar que había fondos, van a ver que ahora en uno de los párrafos dice que se vendió un departamento y demás, pero se vendió para la subsistencia de la empresa, para pagar y demás, pero no para transmitir los fondos a Arca. La querella entonces recurre la decisión de absolver a María Clara García Mata como presidente y considera que está acreditado que esta firma GGM, cuando fueron los hechos imputados 2017, 2016, tenía personal en relación de dependencia, era agente de retención de los recursos de seguridad social y dice que Gotelli junto a Mata, la presidenta, tomaron la decisión, ¿ven?, de vender un departamento, dos campos, para invertirlos en la empresa y así poder pagar sueldos y obligaciones fiscales, pero no para pagar a Arca, ¿no? O sea, ahí parece que se olvidó. Las retenciones existieron. La contribuyente, dice, no se había encontrado imposibilitada de cumplir con obligaciones prevencionales en trato. Y no se depositaron estos aportes porque fue una decisión tomada en principio de común acuerdo. Pero ahora bien, con las declaraciones testimoniales que se toman a todos los empleados, ¿qué surge de ahí? Que Gotelli era el que tenía el mando, era el que dirigía, tomaba las decisiones de la empresa,
el funcionamiento total de GGM Sociedad Anónima. Era el máximo responsable. Eh, por lo tanto, Gotelli, ¿qué conocía? Que era agente de retención y como tal, lo que retenía tenía que depositarlo en Arca porque era plata de los trabajadores. Bien, entonces, por la condición que tenía Gotelli de ser la máxima autoridad, aparte, en una parte del fallo, él reconoce que era la máxima autoridad y que la esposa no era una circunstancia de que estuviera ahí como presidente. Esto ya lo hemos visto en muchos fallos, que si se puede probar esto, la presidente queda fuera, ¿no? También dicen no hay una existencia de un error de prohibición. Para aquellos que no saben qué es el error de prohibición. Y bueno, es cuando se le dice a una persona, esta persona cayó en un error. ¿De qué de prohibición? ¿Por qué? Porque sabía lo que hacía, pero no sabía que su acto estaba prohibido. Bueno, de ninguna manera esto puede aplicarse a Gotelli, que tenía la dirección de la empresa, que sabía perfectamente por su profesión lo que estaba haciendo y lo que estaba reteniendo y no ingresándolo a las arcas. En cuanto a GGM Sociedad, la participación de esta sociedad debe ser calificada también como imputable en los términos del 14 de la 24769, que era la ley que estaba en esa época. ¿Por qué? Porque fueron cometidos en su nombre y representación y se benefició con eso. En cambio, la presidenta, García Mata, corresponde declarar la absolución. Eh, si bien era accionista esta mujer y tenía cargo de presidente, de acuerdo a todas las declaraciones de su propio marido, surge que ella no tenía nada que ver, ¿no? Estaba ahí como pintada, por llamarlo de alguna manera. Eh, pero ¿qué pasa? Se analiza, 2 de enero del 2026 sale la ley de inocencia fiscal, así que les vino bárbaro a la empresa y a Gotel. ¿Por qué? Porque se aumentan los montos. Entonces, esto repercute favorablemente para ellos, ¿no es cierto? Porque si no, Gotelli iba a quedar condenado y lo mismo la empresa. Entonces, ya todo esto de bien abstracto, consideran acá. O sea, Arca se agravia de que Mata no quedó condenada, pero bueno, ahí lo que se dice es una mera contradicción, no está de acuerdo con lo que se dice. Pero tengamos en cuenta, porque ya todo esto de bien abstracto, salió la ley de inocencia fiscal, entonces Gotelli y la empresa se van a favorecer. ¿Por qué? Porque se aumentan los montos. Por lo tanto, a este acuerdo, lo que se propicia, este primer voto dice, suspender el trámite de recursos de casación interpuesto porque no tiene sentido. Remitir al tribunal oral para que considere la tipicidad ya de la conducta por aumento de los montos. Y rechazar el recurso de casación de Arca, que no estaba de acuerdo con que se la absolviera a la presidenta. Los dos jueces, Borinsky y el otro doctor, estuvieron de acuerdo, por lo tanto, se suspendió el trámite de recursos, ya devenía abstracto, y se manda al tribunal oral para que dicte un nuevo pronunciamiento. Bueno, un fallo interesante, ¿no es cierto? Porque fíjense lo bien que le vino a Gotelli esto y a la empresa, ¿no? Salió justo la ley, por lo tanto, ley penal más benigna. Gracias. Bueno, muchas gracias, Graciela. Muy interesante ambas presentaciones. Y quería hacer unas reflexiones previas antes de entrar en el debate con el resto de nuestra gente. Quería empezar con Agustina. Agustina, nuevamente felicitaciones por tu presentación. Y quería ver tu opinión sobre algunos aspectos que son los derivados de lo que vos has comentado justamente en esta primera parte. En primer lugar, hay causas en este momento que están en proceso por evasión fiscal y concurrentemente por asociación ilícita. Entonces el tema que se plantea es qué ocurre cuando esas causas por evasión fiscal
se tiene que aplicar la ley penal más benigna, justamente porque los importes que se estaban discutiendo eran menores a los establecidos por la ley 27799, pero además los imputados tienen este tema de la asociación ilícita. Ahí está. ¿Qué haces, Humberto? Mira, para mí hay, digamos, hay que hacer una disquisición, ¿no? La asociación ilícita fiscal como tipo penal se sigue manteniendo su autonomía pese a algunas resoluciones de la Cámara Federal de Casación Penal, como por ejemplo el precedente Rosés, que pone un poco en jaque esta autonomía. Y al ser un delito autónomo per se, es que desde ya la improcedencia o la aplicación o la extinción, digamos, de las evasiones fiscales no debería impactar en lo que es la asociación ilícita fiscal. Por lo menos en cuanto a la concepción del delito de asociación ilícita fiscal en sí, sumado a que la afectación del bien jurídico, en este caso el de la asociación ilícita fiscal, no solamente es la hacienda pública en sentido dinámico, sino también la seguridad. Entonces, me parece que en esa línea el hecho de que queden desincriminadas las conductas cometidas en función de la asociación no deberían tener un efecto inmediato en lo que hace la asociación ilícita fiscal. No obstante, lo que estoy diciendo y en función de la concepción de autonomía del delito de asociación ilícita fiscal, no desconozco esta tesitura por ahí un poco más amplia que se da en términos jurisprudenciales, sobre todo con el precedente que mencioné, que parecería deslizar que el hecho de que los delitos cometidos por la asociación ilícita se encuentren desincriminados habilitaría también a desincriminar la asociación ilícita. No obstante ese debate, creo yo también hay un precedente interesante de Mercedes que hace un análisis que cinde, digamos, ambas situaciones y que continúa sosteniendo la vigencia de la asociación ilícita fiscal como tal. También creo yo que hay que hacer una disquisición con lo que sucedió con la ley 27743, porque desde ya que a partir de la ley 27743, sumado al artículo 1 del decreto 608 del 2024 y esta posibilidad de extinguir el delito de un delito común y puntualmente también el delito de asociación ilícita fiscal mediante un régimen de amnistía, pone en jaque esta cuestión de autonomía de la asociación ilícita fiscal. Me parece que la manera de hacer una interpretación, digamos, que concilie ambas situaciones, es decir, la autonomía que tiene per se el delito de asociación ilícita fiscal sumado a la improcedencia o extinción de las evasiones, se tiene que dar un contexto de excepcionalidad, como fue, en su caso, la ley 27743. Es complejo sostener que de igual manera, en el caso que se desincriminen por ley penal más benigna, continúe la vigencia de la acción, pero me parece que la ley 27743 es una amnistía particularizada, vinculada a situaciones excepcionales, con causales de exclusión subjetivas y objetivas que hacen que no podamos medir, digamos, con el mismo tenor la situación que se puede dar con el principio de ley penal más benigna. No obstante esto, veremos también qué sucede desde el punto de vista jurisprudencial, porque creo que va a ser el Claro. tema que se va a analizar en la sala Exactamente. de lo penal. Además, Agustina, tenemos el otro aspecto que complica poco más la situación, justamente vos que sacaste la ley 27743 y el decreto. Ese decreto ha tenido interpretación distinta en la jurisprudencia. Hay algunos que han sostenido la inconstitucionalidad del decreto porque se dice que ha excedido el marco del beneficio que contemplaba justamente la ley. Y después está la posición contraria, la posición que están recogiendo algunas salas de casación penal, que dice que en realidad no existe tal inconstitucionalidad, que ese decreto está dentro de la línea de la ley y que por lo tanto procedía también el beneficio para la asociación ilícita. Bueno, pero esto respecto de una circunstancia especial, como vos bien lo señalás, por la 27743. El segundo aspecto que te quería comentar y también a raíz de un comentario que vos hiciste, es que en general cuando aparecen estas resoluciones de sobreseimiento por ley penal más benigna, uno de los puntos que se establece
es que se extraen los testimonios para enviarlos a Arca, para que Arca pueda determinar si existe o no una infracción tributaria. Y respecto de este tema, te quería preguntar dos cosas también para conocer tu posición. Primero, en estos casos, inclusive en normas anteriores, alguna defensa lo que sostenía era la aplicación del non bis in idem, interpretando que había doble juzgamiento entre la parte penal y la parte administrativa. Y en segundo lugar, la pregunta sería, en estos casos concretos, si admitimos la procedencia de que Arca puede analizar y tiene que hacer el sumario, etcétera, ¿ese sumario debería ser por multa por omisión y no por defraudación? ¿O cabría la posibilidad que el fisco haga un sumario por defraudación fiscal? Bueno, en cuanto a lo que sería la primera parte de la pregunta, o sea, esta cuestión de non bis in idem, eso me parece que seguimos, digamos, con la misma tesitura de la Corte en cuanto a que no habría acá un problema en el non bis in idem. De hecho, con la reforma de la ley 27430 se modificó el artículo 13 que preveía como primera sanción la multa, que por ahí era esa la situación de mayor planteo en cuanto a non bis in idem, porque se preveía también en el régimen penal tributario la aplicación de una multa. Más allá del carácter penal, en los términos del artículo 5 del Código Penal de la multa en sí, esta no deja de ser una multa de tipo administrativo, y más allá de que las conductas sean análogas, si uno ve el 46 y el artículo 1 del régimen penal tributario, digamos, la atribución subjetiva es muy similar, pese a que la diferencia está desde ya en lo que hace a la condición objetiva de punibilidad. En esta línea, me parece a mí, es una interpretación personal, que si se formuló denuncia penal en los términos del artículo, por ejemplo, 1, y la única diferencia entre las figuras se vincula con la condición objetiva de punibilidad y la aplicación del principio de ley penal más benigna en este caso es justa y exclusivamente por el quantum, es decir, por la elevación de los montos, esto me lleva a decir que la situación en cuanto al sumario administrativo debería seguir el mismo curso de acción que lo que se formuló de denuncia penal, es decir, en materia de defraudación. Distinta es la situación, por ejemplo, cuando se da un sobreseimiento por inexistencia de delito, pero en función de una conducta atribuida, ¿no? Una cosa es ley penal más benigna, donde no se termina haciendo un análisis, digamos, fáctico de la situación de hecho y donde no primaría el análisis en términos reales de lo que efectuó la justicia penal, porque simplemente casi una aplicación de oficio y no se analiza aún más allá. Habría que ver si hay alguna situación de algún caso que se haya avanzado aún más, pero también hay que verlo obviamente en línea con el principio de inocencia, ¿no? Es como complicado porque habría que realmente en sede administrativa analizar, digamos, en lo que hace el procedimiento administrativo en sí, qué pruebas hay para poder atribuir una conducta, ya sea a título del artículo 45 o 46. En síntesis, la aplicación del principio de ley penal más benigna en materia penal, en la mayoría de los casos, salvo que el caso esté muy avanzado, no termina siendo mérito en cuanto a la atribución subjetiva de la conducta. En esa línea habría que ver en la instancia administrativa que se analice si efectivamente correspondería o no aplicar un 46. Por lo cual no hay una vinculación a mi criterio de manera directa de, bueno, ya está denunciado, sí o sí se aplica 46. No, me parece que habría que hacer un análisis distinta por ahí en la situación de una condena, ¿no? Una condena no Claro. firme por la aplicación de la ley penal benigna es un poco, me parece un poco más complicado. Pero ese sería por lo menos a mi criterio la tesitura. Muy bien, este punto, creo que dado que hay opiniones un poco encontradas, sería quizás un disparador interesante para la parte que viene de la discusión en general, ¿no? El otro punto sería así, Agustina, cuando uno observa la ley 27799, el establecimiento de los nuevos pisos de punibilidad, llega a la conclusión que la forma en que se actualizaron los distintos tipos penales son distintos. En particular, cuando nosotros vamos a los de seguridad social, la actualización es menos importante
que los tributarios, ¿no? Esta diferencia, ¿vos pensás que puede tener alguna incidencia a los efectos de la ley penal más benigna? ¿En qué sentido que tenga alguna incidencia? Si se puede aplicar, si podría tener alguna otra aplicación distinta. Yo creo que justo, más allá de que yo sostengo, soy de la tesitura de que el bien jurídico protegido es hacienda pública en sentido dinámico, en lo que hace a todos los periodos que tuvo el régimen penal tributario, siempre el aumento de los montos en materia de seguridad social fue menor y creo que eso tiene que ver con básicamente el tipo de protección que tiene el régimen de la seguridad social, que es muy distinto al de los tributos en general, más allá de que se pueda analizar dentro de la categoría tributaria a los recursos de la seguridad social. Me parece que ahí hay una diferencia, pero que no tendría ninguna implicancia, por lo menos en términos de cómo viene expidiéndose la jurisprudencia de cómo se aplica el principio de ley penal más benigna. En Cristalux fue muy claro, se aplica el principio de ley penal más benigna, salvo disposición en contrario. Es como hacer un análisis en función del aumento de montos, me parece que sería poner un requisito que la propia ley no lo prevé y limitar el acceso a un principio que no solo es garantido a nivel constitucional, sino también a nivel de convenciones internacionales, con lo cual yo entiendo que no. Perfecto. Bueno, y el último punto que te voy a preguntar es lo siguiente. Hay casos que se está discutiendo, por ejemplo, la prescripción. Si procede o no procede la prescripción. En esos procesos, ¿vos qué pensás que va a ocurrir? ¿El juez va a tener que resolver primero el tema de la prescripción o deja de analizar este tema para aplicar directamente la ley penal más benigna? Los que he visto que analizan prescripción en general son de cámara y se lo devuelven a primera instancia para que lo analice por si hay causales de interrupción o suspensión de la acción, que el juez de cámara no tiene conocimiento de que así suceda. De primera instancia es muy difícil verlos porque en general no están publicados, pero de segunda instancia he visto esto y creo que a excepción que tengas montos que realmente ni siquiera encuadran en los términos del artículo 1, sí me parece que es necesario analizar planteo de prescripción, pero en el caso que no, por lo que estuve viendo, ya sea por situaciones como mencionaba de 59, de 27.743, hay una aplicación general de ley penal más benigna, a excepción que se pueda analizar que continúe vigente aunque sea por un tipo de evasión simple. Bueno, muy bien. Quería también hacer algunas reflexiones por los comentarios que hizo Graciela. También, Graciela, felicitaciones por la presentación y por los casos tan interesantes que has traído hoy. Y quería, en primer lugar, hacer una reflexión respecto del caso de la AFA, que también se ha mediatizado tanto, ¿no? Porque el tema de la AFA, donde bien lo has explicado, donde se ha discutido el tema de el impacto de la resolución del Ministerio de Economía, justamente disponiendo para las entidades sin fines de lucro ese tema de la imposibilidad del fisco de ejecutarlos y con ese argumento, se decía, si no se podía ejecutar, mal se podía hacer una denuncia penal. Este tema ya tiene antecedentes en la jurisprudencia, en un caso que técnicamente es similar, a pesar de tratarse de una actividad totalmente distinta, que es la emergencia médica. En el tema de la emergencia médica ocurría exactamente lo mismo. Como consecuencia de la emergencia había una imposibilidad de ejecutar las deudas de los contribuyentes y a pesar de todo esto hubo procesos penales justamente por la apropiación indebida previsional. Y ahí las defensas hicieron la misma defensa que hizo la AFA, llegó hasta la Cámara y ese argumento no le funcionó. La Cámara en ese momento dijo lo mismo que ahora dijo el juzgado de primera instancia. Pero en definitiva, en esos casos se dispuso el sobrecimiento por error, ¿no? Esta fue, bueno, la situación que se ha planteado. Ahora, la reflexión sería la siguiente.
No podríamos decir que independientemente de estos argumentos, de la posición que ha tenido la defensa, de la posición del fiscal, la posición del juez, hay un aspecto que llama la atención, que es la teoría de los actos propios. ¿No ha habido una suerte de incongruencia en el sentido de, por un lado, dar una disposición de no ejecutar por razones que obviamente se tuvieron en cuenta en la resolución del Ministerio de Economía, y por el otro lado se ataca este principio de congruencia haciendo una denuncia penal? Bueno, interesante la pregunta. Yo desconozco los casos anteriores de emergencia médica, por qué salieron por error, ¿no? Creo que vos habías dicho en alguna oportunidad error excusable. No lo comparto, ¿no es cierto? Creo que igualmente son dos andamiajes distintos, el caso de la AFA y el caso de la emergencia médica. Si había, con lo cual, volviendo a eso, que hubo un error, no sé, tendría que leer la causa a ver si realmente estoy de acuerdo con esto. Seguramente la Cámara, si lo sacó así, ha tenido su fundamento. Si hay una incongruencia entre no ejecutar, a mí me parece que la ley es clara, ¿no es cierto? Le estamos diciendo, ahí no es una cuestión de la teoría de los actos propios, ¿no? Porque la ley está hablando dentro del campo administrativo, no está hablando dentro del campo penal. Si la ley me hablara de esto, sí, bueno, por supuesto, pero son dos cosas distintas, con lo cual no creo que prospere la teoría de los actos propios. Pero más allá de todo eso, es un tema complicado el de la AFA, por todas las aristas que está teniendo y ramificaciones. Y llama poderosamente la atención, además, la apelación que se hizo, que no la leí, me la comentaron y la estuvimos charlando, Humberto, que, se, que pagó y que por lo tanto no corresponde. Entonces, lo que nos llamaba la atención en su momento es decir, pero ¿por qué se pagó ahora y por qué, si ya estaba pago antes, por qué no se dijo eso como argumento defensista en su principio? Pero bueno, estamos hablando sobre opiniones por lo que se escucha, ¿no es cierto? No tengo basamentos sólidos para decir, a ver, qué va a pasar. Desde mi punto de vista, creo que el fallo de primera instancia es correcto, pero bueno, vamos a ver qué dice el superior. No sé, últimamente me estoy enterando de fallos raros, ¿no es cierto? No tiene nada que ver lo que voy a comentar ahora, pero esta mañana hablábamos del fallo de Brasil, ¿no es cierto? Donde primero le dan la probation, pero después vuelven para atrás y ahora no se sabe qué va a pasar con esta chica, que no la justifico de ninguna manera, pero me parece que estamos confundiendo a la sociedad, no aplicando un derecho penal correcto, ¿no? Eh, pero bueno, ese es otro punto de vista. Viene ahora Exacto. a mi mente este tema. Volviendo al que nos compete, creo que el fallo está bien aplicado y si queremos buscar un error excusable, en este caso creo que va a ser muy difícil. Lo veo más Bueno, fácil en el tema de la emergencia médica, claro, suponiendo que tendría que leerlo y ver si yo estoy de acuerdo con la perfecto, opinión de los camaristas, perfecto. ¿no? Bueno, el segundo tema, el de la probation, es un tema que lo has presentado muy bien porque presentaste dos casos, donde uno se expidió en forma unipersonal, el otro lo hizo la sala, criterios encontrados que no nos llama la atención, porque dentro de casación hay varios temas que ya venían. Ya el año pasado, en el ciclo de jurisprudencia, vimos varios casos donde en casación había posiciones encontradas entre las salas y de los jueces en la misma sala, ¿no? Pero hay un aspecto que me da la impresión
que va a generar nuevas discusiones, que es la modificación, el proyecto de modificación del Código Penal, que dicho sea de paso, hoy está nuevamente en observación, después de tantas veces, está nuevamente en observación. Desde este punto de vista, por lo menos en la última versión que existía respecto de esta modificación del Código Penal, habla sobre la probation y no hace ningún tipo de excepción. Con lo cual, si el Congreso llegaría a aprobar la modificación del Código Penal en ese sentido, empezaríamos otra vez la discusión, porque ahí sí jugaría la probation, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido es decir? Ahí me perdí. Que la probation no estaría limitada contra los delitos aduaneros, impositivos, eso no está. Tiene un alcance mucho más amplio y al tener un alcance mucho más amplio, entonces volveríamos a decir que la probation sería aplicable en materia penal tributaria. No le veo contradicción a eso. Sería fantástico que el legislador lo diga No, no, no es expresamente, contradicción, lo que estoy diciendo es el cambio de situación, ¿no? El cambio de pero situación a la que tenemos hoy. es que el legislador está caminando en el tiempo y se está dando cuenta que prohibir la probation para determinados delitos no corresponde. Se debe aplicar la probation, es mi punto de vista. Y creo, con todo el respeto que me merecen jueces que conozco y con los cuales he compartido mucho, que negarse hoy a la probation por lo que dice el 76 bis es incorrecto, porque no está expresado. Y en derecho penal, vuelvo a repetir, la letra de la ley es estricta. Ahora, ojalá esa reforma salga diciendo esto que vos estás diciendo, porque para mí se termina el problema. Claro, O sea, exactamente. sería fantástico eso y aplaudiría al legislador que está caminando en el tiempo para bien. Bueno, me pareció también muy interesante la última presentación que hiciste, porque más allá de todo el desarrollo, de todos los aspectos que se presenta, yo personalmente me quedé con la absolución de la presidente, ¿no? Porque esto es una cosa que no vemos normalmente. Normalmente vemos que los jueces le imputan responsabilidad por el hecho de ser presidente, porque no puede dejar de conocer la responsabilidad, etcétera. Y acá, en ese fallo, que me parece que está muy bien presentado, se hace todo un análisis para ver cuál era la participación que tenía la presidenta, y bueno, y se llega a la conclusión, como vos señalabas, que esa participación penal no la tuvo y por lo tanto la absolvieron. Por eso me pareció muy interesante este antecedente, ¿no? Es Bueno, cierto, muy bien. hay muchos casos donde por razones familiares, por razones X, se pone a determinada persona que no tiene la más mínima conocimiento de lo que está asumiendo. Y bueno, me parece muy bien, ojo, el reconocimiento que hizo el marido y las pruebas que llevaron a la absolución de ella, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero también Igualmente, recuerdo. perdón, igualmente esto hay que mirarlo muy bien, ¿no es cierto? Sí, 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 Porque, claro. por ejemplo, si ponen a una abogada, a un contador, a una contadora como presidente y me parece medio difícil decir que no conocía lo que estaba haciendo, que no tenía la menor idea, salvo que me digan nunca fue a la empresa, pero ¿por qué aceptó esto, no? Creo que hay que mirar muy bien estos temas y no generalizar. En No, este no, por fallo, supuesto. quedémonos con que se ha analizado bien que no tenía nada que ver esta pobre mujer, Ya. pero hay que Sí, analizarlo pero muy bien. efectivamente, pero nosotros en el ciclo del año pasado recuerdo que hemos analizado situaciones de facturas apócrifas, de empresas fantasmas, donde la empresa fantasma se colocaba a un presidente que no tenía absolutamente nada que ver, que se le daba un pago mensual para que pueda cumplir su función. Y la jurisprudencia, cuando tuvo que evaluar la responsabilidad penal del presidente, también estuvo encontrada respecto de que en algunos casos se lo llegó a procesar
porque interpretaron que él había actuado como presidente al firmar los cheques, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual es un tema realmente difuso. sin Bueno, vamos duda. a pasar ahora entonces a nuestra dinámica con todos los colegas. Vamos a recibir las opiniones que puedan tener. Eh, yo no sé si está, porque los pierdo un poco, si está Carlos Negri, que me gustaría saludarlo y además escuchar sus reflexiones. ¿Está Carlos Negri? Bueno, lo vi que estaba por un momento, por eso lo estaba llamando. Carlos Yascayer, Carlos, muy buenas tardes. Nuestro representante de Tucumán. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto en saludarte. Bueno, buenas tardes a todos, Graciela, Humberto y a todos los demás. Y bueno, acá estamos en Tucumán, viendo todas las novedades que trae la nueva ley de inocencia fiscal y un montón de otras, como el tema de la laboral, que también tiene incidencia en la parte fiscal. Obviamente que la próxima, o mejor dicho, el próximo tratamiento de la del Código Penal también agrega ingredientes que deberemos tener en cuenta, porque cada día se hace más compleja la, o sea, contrariamente a lo que todo el mundo dice, la simplificación todavía no llegó. La simplificación, digamos, teórica o de planilla de alguna manera, porque si nosotros analizamos el régimen simplificado de ganancia, eh, hay que cargar menos datos digamos, en el aplicativo del fisco, pero de ninguna manera nos simplifica la tarea y de ninguna manera nosotros podemos omitir de hacer todo el trabajo como se venía haciendo hasta antes de esta ley simplificada. Así que todo tiene que ver con responsabilidades que se le endilgarán al contribuyente y que pueden tener un proceso penal. Y no quiero olvidarme de la famosa frase que dice, salvo que se descubra una diferencia significativa equivalente al 15% del impuesto. Es un tema muy, muy complejo que creo que todavía no hemos tomado conciencia de lo que eso significa. Por lo demás, felicito a las dos expositoras y a una por lo que expresó respecto de la ley penal tributaria y a Graciela porque siempre está al tanto de la mejor jurisprudencia. Así que muy, muy contento de poder participar y de poder saludarlos a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Sí, el tema que vos mencionabas de la discrepancia significativa. Es uno de los temas que hoy están justamente en plena discusión. Y están en plena discusión porque, por un lado, la ley restringe las facultades del fisco para inspeccionar y para ajustar, y Es- restringe las herramientas que puede aplicar. Pero por otro lado, aparece ese tipo de contingencias que de darse hará que el contribuyente pierda beneficios, como puede ser el bloqueo fiscal, como puede ser la pérdida, la reducción de los plazos de prescripción. En fin, es todo un tema. En charlas posteriores de este ciclo, mejor dicho, no de este que esté jurisprudencia, pero sí del ciclo de charlas que tenemos, vamos a ir analizando los distintos aspectos de la de inocencia, porque todos tienen vinculación, en definitiva, terminan cayendo en el tema penal, ¿no? Quería preguntarle a Agustín. Perdóname, Humberto, te quería agregar una cosa. Ayer anoche, en la reunión de la Comisión de Impuestos del Colegio de Graduados, yo dije que lamentablemente una de las situaciones que se produce en muchas oportunidades es que todos los beneficios fiscales siempre son tramposos, de una manera o de otra.
Entonces, el tema ese del 15%, de alguna manera, al ser contradictorio con las facilidades, vuelve a ser una especie de trampa que el mismo fisco establece. Por un lado te beneficia y por el otro lado te acusa. Entonces, realmente hay que analizar muy, muy bien cuáles son las ventajas y cuáles son los contras. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna otra persona que, si pueden abrir por favor las cámaras, a ver si les interesa hacer alguna presentación. Mientras tanto, te quería preguntar, Agustina, ¿te parece que quedó algún tema dando vuelta, alguna reflexión adicional que querés hacer? Bueno, andamos con problemas de comunicación, parece. Eh, Sí, sí, Ontiveros, con mucho gusto te saludamos primero y gustosamente te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ¿Qué tal? ¿Cómo todos. andás? Contento por haber escuchado las exposiciones. Tal como planteé en el chat, quería hacer dos preguntas sobre materia de prueba a raíz de la aplicación del Código Procesal Penal Federal en los delitos tributarios. La pregunta es, ¿puede tomarse de alguna manera como una autoincriminación a raíz de los nuevos principios que plantea el Código Procesal Penal Federal, la presentación de declaraciones juradas que pueda presentar el Ministerio Público Fiscal para justamente ir en contra de este principio en materia penal? Bueno, respecto de este punto, doy mi opinión, después le preguntaremos a Graciela. Sí. Hoy ya existe, obviamente con el código viejo, pero de este aspecto es lo mismo, hoy ya existe jurisprudencia y la jurisprudencia ha dicho que por el hecho de que el contribuyente presente la declaración jurada, de ninguna manera afecta la garantía de la autoincriminación. Esta es Mm. una posición que hoy ha tomado ya la justicia, yo diría en forma genérica. No sé si vos tenés alguna posición en particular, Graciela, para señalar. No, no, totalmente de acuerdo. Es decir, la mera presentación de la declaración jurada nunca puede ser tomada como una autoincriminación. Y esto lo hemos visto hace muchísimos años también, cuando las fiscalizaciones se presentaban en las empresas. El argumento defensista que se decía en aquella época es que se estaba afectando el derecho de defensa porque el contribuyente se estaba autoincriminando. Eh, Considero que el tema de dar documentación a la fiscalización, que tiene el poder de fiscalizar precisamente por el artículo 35 de la OCC de 83, no significa autoincriminarse, y además de ninguna manera el contribuyente está obligado a dar la documentación, ¿no es cierto? La da si quiere y si no, no. Y si la da, eso no es autoincriminarse. Perfecto. Mucho menos puede ser el tema de una presentación de declaración jurada, ¿no? Ya, ya. Y la otra Bueno, y consulta si que quería tenías la realizar, segunda. ¿Tu sí, nombre es Atipag? sí, exactamente. Atipaj Amaru es mi nombre, primer y segundo nombre, y bueno, apellido Ontiveros. Significa energía para la curiosidad de todos, Atipaj. Y Amaru significa como fuerte o poderoso, es como un adjetivo, digamos, energía fuerte o poderosa. Buena vibra. Buena vibra, ahí está, traducida al siglo XXI. Respecto de la segunda pregunta es, ¿puede de alguna manera, cuando ya hablamos de juicios orales, toda la presentación documental, cómo es digamos, en la aplicación de estos delitos tributarios y en el proceso penal, este principio de que a través del Código Procesal Penal Federal ya no se puede aplicar la prueba documental, sino que todo es verbal o juicio oral? Si me expreso bien, ustedes me corrigen. Bueno, no sé si quieren, o Agustina o Graciela quieren contestar esto. Como quieras. ¿Querés intervenir, Agustina? ¿Qué tal?
La realidad es que en lo personal yo no he tenido experiencia en cómo es que se desarrolla de esta manera. Sí, de lo que me han comentado, todas las presentaciones tienen que explicarse de manera oral, lo que no obsta que haya algún tipo de base documental. Es decir, digamos, la explicación es oral, pero bien cómo es la incorporación, la verdad que no, me lo han comentado, pero no es que yo he Ya, tenido participación. Sí, el tema es así, ¿no? Primera instancia es el que recoge toda la prueba, donde hay parte oral, parte escrita, pero la mayor parte, hoy por hoy, es escrita. Cuando se llega a la etapa de juicio oral, con todo ese andamiaje que el juez de primera instancia ha hecho, la persona puede ratificarla, pero también puede exponer algo más de lo que ya tiene, ¿no es cierto? Porque el juicio oral es esa, es la base de todo, ¿no? No significa, es más, hubo gente que hasta que se ha dado vuelta de lo que dijo antes, ¿no? Y todo eso después va a ser valorado por el tribunal, ¿no? Y esa señorita que está ahí, ¿qué opinará? es una pequeña contribuyente. Claro, qué bonita esa nena. ¿Cuánto tiene? Tres. 3 años. Ah, ¿una Sí. En sola? realidad está Elsa, no está Luisa, está Elsa de Frozen acá. No te Estamos, entiendo. que está Elsa de Frozen, porque estamos disfrazadas de Frozen, así que. Ah, claro, no, yo te Es decía, un ¿tenés una sola o disfraz. dos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué ¿Es un dijo? disfraz o no? Es un disfraz. Ah, bueno, bueno. ¿Una sola tenés? No, dos. Tengo uno de ¿Dos? 6. Uno de Sí. 6. Ah, qué bien. Bueno, aprovecho para felicitarte, Agustina, porque me gustó mucho tu presentación, tu dicción. Realmente me doy cuenta que tenés una base sólida, aunque se Gracias, pueda Graciela. Lo compartir o mismo digo, no. la verdad que los fallos súper interesantes. Yo decía, la realidad es que creo que los únicos fallos interesantes que hay hoy, por lo menos en materia penal tributaria, son los que mencionaste. Después, la realidad es que es todo, que es como decía, es todo ley penal más benigna. Lo Claro. único sí distinto es lo que vos Sí. mencionaste y son esenciales. Así que Claro. la verdad que está buenísimo que estos espacios recapitulen este tipo de análisis que es de realmente estar muchas horas buscando, digamos, fallos Sí, interesantes. sí, sin duda, Eso sin duda. es efectivamente así porque de la gran cantidad de fallos, la mayoría es sobre el tema de la ley penal más benigna, ¿no? Con lo cual se ha acotado notoriamente la cantidad de temas para llegar a comentar. Lo que pasa que de estos fallos, como por ejemplo hoy ha mencionado Graciela, bueno, nos vuelven a poner en camino sobre viejas discusiones, ¿no? Porque lo hemos visto, el tema de la AFA ya fue discutido, con ese argumento ya fue discutido en otra actividad. Así que esto es efectivamente así. Bueno, no sé si tenemos, estamos ya sobre el límite de nuestra intervención, si tenemos alguna otra persona que quiera hacer una pregunta o reflexión. Yo creo que hay bastante gente todavía. Si alguno quiere hacer una consulta, una observación, lo que sea, por favor, a ver, que levante la mano, que bienvenido sea, porque yo siempre digo, no hay preguntas que no correspondan. A lo mejor hay respuestas que no correspondan. Así que bienvenido sea si alguno quiere levantar la mano y hacer una consulta. En este ir y venir es muy importante para nosotros porque también aprendemos, sin duda. Bueno, yo personalmente no veo a nadie. No sé si tengo la... O fuimos muy claros o no se animan. Y yo creo que siempre cuesta, ¿no? Siempre ¿Atipac, cuesta. alguna otra duda? ¿Cómo están? Estaba pensando, sí, particularmente a mí siempre me gustó el derecho tributario, estoy saliendo, digamos, de la aplicación de la ley 11683 a tratar de pasar a aplicar los principios penales, ya lo que sería en el proceso penal federal, o el régimen penal tributario modificado hoy en día por la ley de inocencia fiscal. Y bueno, estoy leyendo particularmente, bueno, lo muestro a cámara, un libro que salió hace poco tiempo, que es actualizado también sobre el sistema acusatorio y régimen penal tributario de Álvarez Echagüe. Y bueno, ahí plantean este tipo de preguntas como las que hice, como para saber
cuando se conjugan o chocan los principios de diferentes ramas del derecho. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal Federal me trajo de nuevo las preguntas, como al inicio del estudio de toda esta rama jurídica, de cómo poder conciliar, ¿no? De alguna manera, los principios del derecho tributario con los principios del derecho penal en una contienda o un juicio en el cual se tienen en cuenta estos tipos de derechos y principios. Así que bueno, ¿no? Por mi parte, contento por haberlos escuchado, a todos los expositores. Bueno, agradecer a la doctora Manonelas, a Humberto Bataza y también a, aquí no me figura el nombre de la señorita, contento Agustina. también por Agustina, contento por su exposición porque, bueno, también resalto la experiencia en el abordaje. Así que, bueno, Bueno. muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Quiero cerrar recordándole que la próxima reunión, ustedes saben que el centro organiza mensualmente dos charlas. Una es un ciclo de charlas sobre el régimen penal tributario, el otro es el de jurisprudencia, que es esto. Así que la próxima reunión la vamos a tener el día 15 de abril. Vamos a seguir analizando la ley de inocencia, pero lo vamos a hacer en la próxima reunión con la nueva arquitectura del régimen penal tributario. Y para esto vamos a tener a dos funcionarios de ARCA que van a venir a hacer su presentación al respecto. Me refiero a Paturlani y Fedulio, muy conocidos en esta materia, y con ellos entonces vamos a analizar el tema de esta ley que ha sido modificada, que tiene tantos aspectos para considerar. Resta agradecerle a todos ustedes el haber participado en esta reunión. En especial, hacemos a los expositores, a Agustina y a Graciela. Un saludo para Santiago, que hoy no pudo acompañar, pero que está siempre presente con nosotros. Y será entonces hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.